Muy buenas noches, nuevamente Óscar Eduardo Figari Seminario, ingeniero industrial, magíster en Supply Chain Management, director técnico y comercial del Grupo de Licores Nacionales. Hoy día estamos iniciando una secuencia de cursos sobre temas logísticos. Hemos hecho a las 7 de la noche un curso de logística internacional en su primera sesión. En este momento estamos iniciando el curso de logística de contenedores y a continuación vamos a empezar el curso de Supply Chain Management. Entonces vamos a tener durante la próxima 3 semanas este programa de cursos de logística. Y hoy día vamos a empezar hablando sobre el uso de contenedores. Ok. En los últimos 70 años aproximadamente, el contenedor o el container se ha constituido, se ha formado la base de un sistema de transporte de carga que se usa con acelerada intensidad, o sea, cada vez más en el contexto de los mercados nacionales e internacionales. Y eso ha impactado en las economías y en la unificación de la carga de mercaderías. Es más, como comentario, ese mercado de contenedores ha llegado al punto en que ha generado un, digamos, submercado paralelo de contenedores en desuso. Entonces, hoy día, muchos de los de contenedores deteriorados han pasado a ser parte de casetas de ventas, casetas de obra, y en ciertos lugares del mundo hasta pequeñas casas que se arman con contenedores. Entonces, el contenedor es un sistema, un método de transporte de carga de muy fácil adopción, o sea, hay una serie de factores técnicos y económicos, administrativos, para su aplicación, y da temas de manipuleo, tanto a nivel terrestre como en los barcos, que hacen que su uso sea muy cómodo. Y pasarlo del barco al transporte terrestre también es muy, muy fácil. Entonces, lo que se ha creado es un sistema y pocas veces en la economía mundial se dan situaciones tan sui generis, tan especiales. ¿Por qué? Porque los contenedores han logrado un grado de estandarización a nivel mundial que han unificado su uso muy rápidamente. O sea, las formas y tamaños se han acomodado y entonces tenemos una base de contenedores estandarizados. Mañana vamos a ver un poco las grandes, o sea, los principales tipos de contenedores. El miércoles vamos a empezar a ver contenedores de uso marino que van a ser el miércoles, el jueves y el viernes, porque hay cantidad.
y vamos a analizar cada uno en particular para qué se usa y cuáles son sus especificaciones técnicas. Y después veremos los aéreos. Los terrestres son básicamente los contenedores marinos colocados sobre camiones y los ferroviarios igual. Si nosotros miramos el flujo de mercaderías desde el origen al destino, el uso del contenedor junta una economía en el transporte de las mercancías. Durante una secuencia de transporte en un trayecto largo de mercadería, la carga de importación o de exportación es manejada por un grupo de lo más heterogéneo. Sale de una fábrica, se lleva a las bodegas de los muelles, a la zona de atraque, luego la carga es llevada hasta un barco, llega a la zona de desembarco en el puerto de destino y inicia el proceso de retorno en una secuencia similar hasta llegar al usuario final. Entonces, el uso del contenedor facilita eso. Es más, el uso del contenedor de alguna manera facilita los tránsitos internos del país. Yo les pongo el caso. Y se los contaba hace un rato en el curso de logística internacional. Yo hice importaciones de Brasil vía terrestre. ¿Ya? Ahí se los conté muy al detalle, pero acá simplemente dejémoslo ahí. Pero yo tenía dos opciones. O yo nacionalizaba la carga en Tacna, o yo la nacionalizaba en Lima. ¿Qué garantía tenía el gobierno peruano, la aduana, de que al nacionalizar la carga en Lima, en el camino yo no había dejado, descargado o manipulado la carga de alguna manera para generar una evasión a la declaración de aduanas? Es muy fácil. El camión es un camión contenedor, viene precintado, el precinto es un precinto codificado y se verifica en Tacna que el precinto está y se verifica en Lima que el precinto está. Estos precintos no tienen forma, no son candados con llave, no son nada. Son precintos que van sellados. O sea, para abrirlos hay que romperlos. Entonces, si el precinto está, el contenedor no ha sido abierto. Y entonces, esa es una característica. Y entonces, en todo ese manipuleo de la carga, el uso de contenedores permite esa tranquilidad. Si uno encuentra el precinto violado, y hace muchos años, o sea, hoy día la aduana del Perú ha tomado un grado de seguridad que de verdad nos da mucha tranquilidad. Pero hace unos años atrás, y unos varios años atrás, yo recuerdo que a veces llegaba el contenedor y llegaba con el precinto violado, o sea, realmente siempre decían de que había sido en algún puerto de tránsito, pero en la práctica lo raro era que siempre sucedía que al Perú llegaba violado. Y no siempre seguían la misma ruta de tránsito. Y entonces uno llamaba a la compañía de seguros para que la compañía de seguros esté en el momento en que se abría el contenedor. Hoy día ya igual están, pero
cuando está todo precintado y todo, uno tiene la tranquilidad del caso. Durante la secuencia del movimiento de la carga, se decide sobre la unidad de la misma, el medio más eficiente para su manipulación y su recepción y despacho sistemáticamente. El tema está en que en la carga uno puede mandar paquetes de diferentes pesos, tamaños, grados de fragilidad, densidad y hasta niveles de riesgo. Entonces, con todo esto, la tarea teórica de transferir paquetes se convierte en un trabajo que es laborioso, costoso, ineficiente, al cambiar de modalidad, o sea, un transporte multimodal. Digamos que parte se hace en buque, parte se hace en camión, parte se hace en tren. No he mencionado el avión porque el contenedor de avión es especial, es diferente. Pero entre las otras 3 unidades pueden usar el mismo contenedor. Y el mover la carga, cuando está dentro de un contenedor, viene un montacargas grande, saca el contenedor, lo pone, lo mueve, y la carga no sufre ningún tipo de manipuleo. Si yo tuviera cajas de cartón sueltas, el estarlas cargando y descargando las va deteriorando y va generando problemas en el proceso. Entonces, el contenedor se convierte en una herramienta que además de unificar, proteger físicamente de pérdidas, también protege físicamente de deterioro a la mercadería. Y eso es importante. Ahora, al unificarse la carga en contenedores, se produjo un cambio realmente radical en el tránsito entre los diversos eslabones, en la medida en que se determinan automáticamente los requisitos para la protección, el tamaño y el peso de la misma. Así como al evitar ajustes en el trayecto para hacer adaptaciones, nos da que el transportador deje de preocuparse y estén enfocados casi a los equipos y vehículos de maniobra, debido a que se limitan a movilizarlos de un punto a otro. El contenedor se convierte en un elemento totalmente, como les he dicho, estandarizado. ¿Ok? Se han desarrollado sobre el principio o el concepto de grandes recipientes que pueden agrupar y contener altos volúmenes de carga, generalmente fabricados en tamaño estándar. Vamos a ver luego eso. Son de acero, aluminio, madera, con refuerzos de fibra de vidrio, con soportes especiales en cada esquina para facilitar su manejo. O sea, tienen espacio para engancharlos y cargarlos. También en los camiones especiales portacontenedores tienen ganchos para sostener el contenedor y pueden partir de un lugar a otro sin descarga intermedia. Por desgracia, en nuestro país, todavía el tema de la carga del contenedor en el camión no está legislado y regulado, y entonces el contenedor se coloca sobre el camión y solo por su peso se sostiene en él. Pero un camión portacontenedores debe tener sus ganchos en las 4 esquinas
para asegurar el contenedor, con lo cual ya se soluciona el problema. O sea, esos contenedores viajan encima de un buque, enganchados unos a otros, de manera en que pasan una tempestad y no se caen. ¿Por qué no los podemos asegurar de igual manera en los camiones? O sea, simplemente es un tema vial de responsabilidad y de seguridad que no le hemos prestado atención nosotros. ¿Ok? Son elementos de alta resistencia que protegen los productos y cuentan con puertas y cerraduras especiales que se pueden cerrar y sellar para cumplir con el usuario y las normas de aduanas. De acá vemos uno de los precintos. Es más, como ven, el precinto, para abrirlo hay que romperlo. Y ese precinto tiene un código. Entonces, y ese código figura en el manifiesto de carga. Y eso lo que nos da es la garantía de que esa carga viene de origen a destino de manera directa. Y eso es lo que tenemos que verificar. Esa es una de las grandes ventajas del uso del contenedor. Y esa es una de las grandes importancias que tiene. ¿Cuáles son las funciones del contenedor? Las funciones del contenedor son varias. Primero, sirve como una unidad de carga para el transporte combinado. Sirve como embalaje. ¿Ok? Los contenedores funcionan como un embalaje adicional que protege la carga y contribuye en gran medida a que el servicio puerta a puerta se realice sin altibajos. Si ustedes ven la foto, ese contenedor tiene, además de las cajas, unas bolsas de aire para rellenar los espacios. Esos espacios son los que evitan que la carga se mueva o desacomode dentro de del contenedor. Y eso le va a dar seguridad en el transporte. O sea, realmente una carga dentro de un contenedor correctamente estibada no tiene por qué sufrir ningún daño, y no importa del grado de manipuleo que el contenedor sufra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está acomodada para eso. Ahora, la otra ventaja del contenedor es que se puede apilar muy fácilmente. Y los productos se pueden almacenar en el lugar de origen antes de ser transportados, durante el tránsito o hasta en el lugar de destino. Yo recuerdo haber guardado mercadería en un almacén autorizado. Esto que se llama que uno guarda la mercadería sin desaduanar y la desaduana cuando la necesita. Y lo que hacían era ponerla dentro de un contenedor y eso estaba sellado. Y la llave del contenedor yo la tenía, y cuando yo iba al depósito, me atendían y abrían el contenedor y me pedían la llave, abrían el contenedor, verificaban la carga que yo retiraba y posteriormente se hacía el documento aduanero para su regularización. Ahora, también los contenedores permiten agilizar la manipulación
en el transporte de los productos desde la línea de producción hasta el terminal de carga. O sea, tengan en cuenta que la gran ventaja del contenedor es que el contenedor es una gran caja de metal que se puede cerrar y darnos la seguridad del caso de que estamos teniendo la tranquilidad de que el producto no ha sido manipulado por nadie. ¿Cuáles son las ventajas? Desde que se creó el contenedor, desde que se introdujo el uso de contenedores, presenta ventajas específicas en cada uno de los distintos modos de transporte. O sea, no importa dónde use yo el contenedor, este sirve como digo, de elemento de protección, de elemento de seguridad. Entonces es realmente práctico. Ahora, en el transporte ferroviario, ¿qué ventajas tiene el contenedor? De alguna manera se logra una mayor conveniencia porque estos contenedores pueden llegar a apilarse hasta 2 por vagón. Realmente, si el peso lo permite, podrían llegar a colocarse hasta en niveles más altos, pero lo que los limita ahí es los espacios, o sea, los ferrocarriles no han sido diseñados para usar doble altura, digamos. Aunque en ciertas zonas donde se usan vehículos sobre rieles, pero es para tramos cortos, para movilizar carga dentro del mismo terminal terrestre, o perdón, terminal marítimo y demás. Ahí sí he visto colocar los contenedores de 2 en alto. O sea, en uno de estos vagones colocar 4 contenedores. Entonces, eso de alguna manera facilita. Ahora, el hecho de usar contenedores en trenes también facilita el tema. O sea, todo el mundo está acostumbrado al vagón de carga en el que meten la carga casi cargándolo a mano. Los trenes en nuestro país funcionan de una manera bastante obsoleta. Trenes de carga muy poco, que en la ruta de la carretera central, pero los que vienen de La Oroya vienen con mineral, entonces no se trabaja ese sistema de contenedores, pero podría funcionar en un tema de transporte. Justo estaba escuchando un proyecto que hay de un ferrocarril Tumbes-Tacna, y entonces para temas de exportación podría salir ya la carga desde Piura o desde Chiclayo hacia la ciudad de Lima ya contenedorizada y lista para ser cargada en el puerto o para ser despachada en el vuelo correspondiente. Tengan en cuenta que dentro de los contenedores existen modelos refrigerados, existen modelos para mover animales, eso lo vamos a ver poco a poco, pero es una gran ventaja. En el transporte carretero, primero,
ahorra tiempo para los conductores, porque la carga y la descarga es realmente rápida. Es simplemente poner el montacargas del tamaño correspondiente y listo. Igual, el tiempo en que el camión está detenido esperando la carga y descarga también se reduce muchísimo, generando un mejor uso de la infraestructura, o sea, el camión. Y esto también nos lleva a tener un flujo de carga realmente constante. Los contenedores, digamos, yo cojo el contenedor en la fábrica, lo cargo, viene el camión, se le coloca el contenedor encima o se carga encima del camión. El contenedor sale, va al terminal portuario, ahí se descarga el contenedor, espera su pase por aduanas, luego llega el buque, se sube el contenedor, se va hasta donde tenga que llegar y se hace la secuencia inversa. El tema también es que los contenedores tienen otra ventaja inherente. Si ustedes por el Callao han visto cuando cruzan estos puentes que cruzan la avenida La Marina o la avenida Fawcett, a veces han visto depósitos llenos de contenedores. Bueno, el contenedor en la práctica no paga flete, o sea, no es que no paga, no genera un costo de retorno, no genera, ¿por qué? Porque yo alquilo un contenedor para traer mercadería al Perú. El contenedor viene y se descarga y me entrega la mercadería. Automáticamente el propietario del contenedor, que son algunas empresas, no son muchas, toma su contenedor y lo coloca en uno de estos almacenes. Y lo que hace es esperar que alguien le pida un contenedor para llevar carga a otro país y toma uno de los contenedores que tiene ahí y que lo entrega para cargar y que se vaya a otro país donde va a estar almacenado. Ahora, al llegar a cada punto, el contenedor es descargado, es llevado al almacén del propietario del contenedor, donde se le hace una revisión, se le hace un mantenimiento para ver que las puertas cierren bien, que el piso esté en buen estado, o sea, una serie de características que garantizan la integridad del contenedor. Tengan en cuenta que los contenedores, viajar en los buques, ser transportados en camiones, ser cargados y descargados por montacargas, pueden sufrir golpes, pueden sufrir deterioros, pueden tener problemas. Y eso es lo que se revisa en estos almacenes. Y entonces uno recibe un contenedor que si bien no es nuevo, pero está en perfecto estado de uso. Ahora, en el tema de los buques, el contenedor en el caso de los buques es un tema que ha solucionado, que ha ayudado de una manera espectacular el transporte marítimo. Primero, los puertos no tienen tantos muelles como para tener una cantidad de buques cargando o descargando mercadería a granel. Entonces, si ustedes van al terminal del Callao, se habla del muelle sur y listo. Y entonces ahí hay unas grúas puente que lo que hacen es
entra el buque y el buque no está 24 horas y ya se descargó todo lo que hay que descargar y se fue. Y entró otro buque y así sucesivamente, y puede haber más de un buque cargando y descargando. Realmente la secuencia es bastante interesante. Entonces, en el transporte marítimo baja la permanencia de buques en el puerto. Entonces esto disminuye los costos portuarios porque el buque paga por tiempo en el muelle, ¿ya? Y genera menor congestión en las bodegas del puerto y soluciona este problema que en el pasado era un problema realmente importante. En el transporte aéreo, eh, todos ustedes en algún momento han visto en el aeropuerto cuando llegan las maletas o cuando que las suben y las bajan de un cochecito y las tiran y demás. El uso de contenedores en los aviones permite una manipulación mucho más eficiente en la carga y descarga y permite una mejor utilización del espacio en las bodegas. ¿Ok? eh, Dependiendo del modelo de avión, o sea, vamos a empezar a ver a partir de mañana una generalidad de contenedores, pero a partir de pasado mañana ya los vamos a ver al detalle. Pero los contenedores aéreos, de alguna manera, se adaptan al tipo de avión en el que van a ser usados. Si bien tienen características generales comunes, ¿ya? Pero están asociados al avión. ¿Por qué? Porque la bodega del avión no es, o sea, no, vamos, en un buque yo hago una bodega que tiene para meter contenedores de una forma determinada, de un largo determinado y etcétera, y no pasó nada. Pero los aviones que tienen que tener un diseño aerodinámico, un diámetro que varía, o sea, depende del tamaño del avión y demás. O sea, los contenedores no son estándares. Me estás preguntando, me imagino, para el contenedor aéreo. En el caso del contenedor aéreo, eh, sí se puede consolidar, sí se puede. Eh, lo que pasa es que el contenedor aéreo, lo que funciona más es, y en el fondo consolida la carga, así quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque el contenedor aéreo lo que te da es la facilidad de colocarlo y retirarlo del avión más rápido. Entonces, la aerolínea tiene los contenedores y, para empezar, en las aerolíneas ya internacionales, grandes y todo, el equipaje lo colocan en contenedores. Y entonces, si tú tienes carga para transportar, la colocan en contenedores. ¿Por qué? Porque viene el avión, aterriza acá, y cuanto más rápido lo cargas y lo descargas y todo, el avión puede continuar. Ten en cuenta que muchos son vuelos que son de paso, no es que sea su inicio ni fin de itinerario. Entonces tú tienes un contenedor que viene a Lima y tienes un contenedor que sale de Lima a un lugar determinado. Entonces lo que tú haces es cargas y descargas muy rápido. Si tú lo empiezas a hacer de manera individual, entonces el tiempo de manipuleo es se extiende y puede demorar el vuelo. Una cosa que es
también importante es, ustedes han visto, y vamos a analizar esto más adelante también, la llegada de las vacunas, de las famosas vacunas, tanto las de Sinopharm como las de Pfizer, que requieren una cadena de frío y han venido en contenedores que tienen su propio sistema de enfriamiento y mantienen la carga. O sea, tengan en cuenta de que yo puedo mover productos como las vacunas, puedo mover productos como los espárragos y demás, que también requieren o sea, una temperatura para no deteriorarse. Puedo mover animales vivos y los puedo mover en avión. Existen contenedores de avión para animales vivos. Ok. Entonces, es una variedad muy, muy grande. Existen estos clásicos que son para poner cargas, que equivalen al contenedor seco, al contenedor dry. De ahí vienen los que son para llevar animales, los refrigerados, los isotérmicos. Los isotérmicos lo que hacen es, si bien no enfrían ni calientan lo que hay adentro, sí evitan que la temperatura externa afecte la carga interior. Ok. Hay que tener en cuenta que no todos los aviones tienen las bodegas climatizadas. Y entonces cuando uno sube el avión a 30.000 pies, que son 10.000 metros de altura, el avión está volando a una temperatura que es más o menos menos 30 grados centígrados. Eh, no sé si eso alguna vez lo habían pensado, pero esa temperatura que están, cuando alguna vez han viajado en avión y miran por la ventanita y ven y todo qué bonito, afuera hay menos 30 grados centígrados. Eh, Otra de las ventajas del contenedor es la aplicación del transporte multimodal. Esto está asociado a la contenedorización que permite el tránsito entre diversas modalidades. Como les he explicado, o sea, el único contenedor que es específico para su uso es el aéreo. ¿Por qué? Porque un contenedor de 20 pies seco eh, puede ir en un buque, puede ir en un tren, puede ir en un camión, un contenedor de 40 pies igual. O sea, la mayoría de contenedores marítimos pueden ser marítimos, terrestres, sin problemas. El contenedor aéreo sí normalmente se descarga en el mismo aeropuerto, no transita hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque el contenedor aéreo es propiedad de la compañía de aviación, porque viene a ser casi una pieza aparte de su avión, ¿ok? O sea, para poder armar su bodega de carga. Entonces, los contenedores aéreos tienden a no salir del aeropuerto, digamos. Eh, Puede darse el caso que en ciertos contenedores de estos refrigerados sí salgan eventualmente para hacer la entrega en un terminal refrigerado, pero no mucho más que eso. Y ahí regresan inmediatamente a la aerolínea. Eh, Ahora, normalmente en todos los modos de transporte
se prestan para mover contenedores, pero requieren cierto tipo de vehículos especializados. O sea, tengan en cuenta que el contenedor de 20 pies, de 40 pies, son contenedores grandes y pesados. Ya vamos a ver después el tema de las dimensiones. Y eso genera que se requieran cierto tipo de equipos para cargarlos y descargarlos sin mayor problema. Por eso es que muchas veces en los almacenes del cliente final o en los almacenes del despachador original, el contenedor no se baja del camión, sino que simplemente se carga sobre el camión el contenedor. ¿Por qué? Porque no todos tienen los montacargas o las grúas para levantar el peso que tiene un contenedor o para manipular el tamaño del contenedor. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la limitación, que el contenedor se mueve muy bien, por ejemplo, en el puerto, subir, bajar del buque, facilísimo, sin ningún problema, pero una vez que lo ponen en el camión, va donde el cliente descarga y el camión regresa a devolver el contenedor. Ahora, si tenemos en cuenta que un contenedor, hasta el de 20, que es el chico, hay de 10, pero son rarísimos. Yo no, la verdad nunca los he visto físicamente, los he visto en foto. Entonces, los contenedores muchas veces exceden la capacidad, o sea, el contenedor es mucho más grande que la carga que yo tengo. Y entonces se juntan cargas de varios clientes y se consolidan dentro de un solo contenedor. Normalmente de esto se encarga un operador logístico. O sea, no es que yo voy y digo, ¿sabes qué? Tengo tantas cajas que quiero que viajen a tal sitio y en el puerto las meten adentro de un contenedor que va a ese sitio. No, o sea, hay operadores logísticos que reciben carga de varias personas, las agrupan y las despachan. Y entonces ellos son los que consolidan la carga y ellos tienen su representante en el destino para poder descargar y desconsolidar la carga, de manera en que cada uno de los clientes reciban su carga. Y no solo la desconsolidan, sino la desconsolidan y la desaduanan simultáneamente. Ok, entonces eso funciona también. Como les decía, la consolidación se hace por diferentes métodos y normalmente este es un servicio que hacen los agentes de carga internacional para completar y llevar contenedores completos. Realmente en el medio logístico en general, los contenedores más utilizados son los de 20 y 40 pies de largo. Y sobre ellos se han hecho algunas variaciones para ser usados en diversos procesos. Hablando en general, tenemos contenedores de superficie de carga general, los open top o de techo abierto, de uso múltiple, los refrigerados, los para líquidos o gases líquidos, los que tienen apertura lateral y los contenedores de plataforma y los de uso aéreo. Ahora, una cosa que
yo quería hacerles presente es el término TEU. ¿Qué es el TEU? El TEU es el equivalente a un contenedor de 20 pies. Entonces un contenedor de 40 es 2 TEUs. ¿Y qué significa el TEU? Es una medida con la que se mide la entrada y salida y movimiento por los puertos. O sea, tantos TEUs han entrado y han salido. Los contenedores de superficie son los que se emplean en el transporte terrestre, carretero, ferroviario o marítimo y han sido estandarizados por la ISO, quien ha elaborado normas estándar para clasificar los contenedores. Y se agrupan de acuerdo con factores como el modo de transporte, clase de carga, características físicas. A pesar de eso, existen algunos que sí no son estandarizados y también tienen bastante usos. Los contenedores aéreos han sido clasificados por la IATA y algunos de ellos, como los llamados contenedores intermodales, son del tipo ISO. La contenerización, como la conocemos hoy, se remonta por lo menos a la época de los fenicios. Recién en la década de los años 50 se afianzó finalmente en su concepto moderno. Su creador fue Malcolm McLean, un exitoso ejecutivo de la industria del transporte camionero en los Estados Unidos, quien retiró las ruedas de algunos de los acoplados que utilizaba para el transporte por carretera. Esas unidades fueron colocadas en chasis con ruedas de 10, sí, Giancarlo, existen de 10, o sea, son chiquitos. Y mañana o pasado vamos a ver alguna foto de estos contenedores, porque por ahí tengo una que es compartida donde se ven el de 10, el de 20 y el de 40 juntos. Ok. Y entonces esos acoplados sin ruedas se colocaban encima de chasis con ruedas construidos para ese fin, de manera en que se puedan cargar y descargar. Esto hizo que la industria del transporte marítimo sea impresionada por estos avances. Posteriormente, expertos que representaban todas las facetas de esta nueva industria establecieron en colaboración con los gobiernos normas internacionales aplicables al tamaño de los contenedores. O sea, eso es lo que les decía, el contenedor tiene una característica que desde que se creó se trató de estandarizar, ¿ok? Y se dieron especificaciones tanto de tamaño, de forma, como de resistencia. Y en ese momento nace lo que se conoce como la revolución del contenedor. Antiguamente las mercaderías se empacaban en cajas especiales para el transporte marítimo. Esto antes que Sea Land Service Inc. y la Mason Navigation Company introdujeran la contenerización a mediados de los años 50. La primera en el Atlántico en 1956 y la segunda en el Pacífico en 1958. En esa época, los costos crecientes de las operaciones del transporte, entre las que estaban carga y descarga, estaban haciendo subir los fletes. Entonces, tenían que introducirse cambios para mejorar y evitar esa subida. Y entonces llegó el momento de la contenedorización. Bueno, el sistema de contenedores se introdujo de manera masiva
básicamente los de 20 y 40 dry, lo cual condujo a su vez la adecuación de buques, puertos, terminales de carga y descarga y camiones a esos tamaños, con el resultado de una economía de escala para toda la estructura a nivel mundial. A pesar de que fue en esa década cuando se presentó un reconocimiento a las ventajas, la utilización se consolidó en los años 60. El uso del contenedor realmente entre los años 65 y 70 disminuyeron en promedio un 30% a lo de los 5 años anteriores. Y eso hizo que el contenedor se vuelva un elemento de competitividad importante. El contenedor facilita el transporte puerta a puerta en vez de puerto a puerto. Fue aceptado por los generadores de carga y los porteadores. En el 75 ya se hablaba de contenerización, no solo como una condición establecida en el negocio de transporte, sino como también la principal unidad utilizada en los buques. Bueno, el uso de contenedores creció por su característica de que son apilables, son enganchables y demás. Los buques portacontenedores pueden cargar y descargar en muy pocas horas. Es más, un buque portacontenedores puede tener hasta su propio equipo de carga y descarga. En América Latina y Caribe, voy a tomar el dato del 2019, el año 2020 ha sido bastante anormal. En el 2019 se mantuvo bastante estable. Tuvo un incremento de 0.04% en comparación al año anterior, según el informe portuario lanzado por la CEPAL. La muestra abarca 36 países y territorios, contabilizando 125 puertos y zonas portuarias de la región. El volumen total de la actividad en el 2019 superó los 54.2 millones de TEUs. Ahí se dan cuenta para qué se usa el TEU, lo que representa un 6.5% del total de contenedores en costo mundial, demostrando una pequeña disminución en la variación respecto al año anterior, cuando alcanzó un 7.1% de la inversión mundial. Los 10 países con mayor contribución al total del volumen de carga operado representan el 81% del movimiento regional. Y estos ordenados de mayor a menor según la cantidad de TEUs movilizados son Brasil, Panamá, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Jamaica. Bueno, mañana continuamos hablando de contenedores. Acá está mi correo, ofigari@hotmail.com. Mi WhatsApp es el 999409560 por si necesitan algo. Y los dejo hasta mañana porque inmediatamente comenzamos otra sesión con el tema de Supply Chain Management. Muchas gracias, buenas noches.